Hola, buenas tardes María, tardes noches para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, por supuesto, por venir. Cada vez que te repetimos algo es importante el tema. Sabemos que vos, yo siempre lo digo, sos un estudioso de los tarifazos, bueno, no sé decirlo, Sí, ¿no? Porque, bueno, la necesidad nos está, o te está llevando a que tienes que ser muy minucioso con esto. sí, y son cuestiones que exigen análisis y estudios en el día a día, ¿no? Porque en el día a día salen nuevas resoluciones que modifican las anteriores, o disponen nuevas categorías o fallos que luego son apelados o que se deja sin efecto o que se disponen cautelares. eh, entonces, esta es una cuestión que corresponde seguirla en el día a día y como bien vos decís, son cuestiones por ahí de índole muy técnica que es necesario de luego poder llevarlas y clarificarlas hacia el público para que la gente sepa cómo proceder en consecuencia, ¿no? Bien, ¿con qué empezamos? ¿Con la luz o con el gas? Bueno, si te parece, por ahí lo más reciente, la noticia más reciente que tenemos es respecto de la luz. Con respecto a la luz, lo que hoy tenemos es una medida cautelar del juez en lo contencioso administrativo, doctor Arias, que dispuso que se retrotraigan las tarifas al cuadro tarifario anterior y por eso que le ordenó al gobierno provincial que notifique a las distribuidoras y a las cooperativas esta resolución, y una vez notificadas ellos tienen 3 días de plazo para realizar la refacturación, o sea, para emitir la nueva factura con el cuadro tarifario anterior. Esto también es para los que tienen tarifa social. Sí, en realidad es para todos, ¿sí? No obstante lo cual, esto después si querés lo recordamos este, antes de cerrar. Nosotros estamos recomendando que las personas que han iniciado el procedimiento de tarifa social lo continúen, aquellos que todavía no han averiguado si están o no en tarifa social lo hagan, ¿sí? Porque como estas son todas medidas de orden provisorio, ¿sí? Son todas, no hay, estas son resoluciones emitidas por el Ministerio y por los jueces, pero no surgen de ninguna ley, ¿no? Entonces esto es susceptible de continua modificación, por eso es muy importante mantenerse informados. Y por eso yo les recomiendo, por este mismo motivo, que no abandonen ni en el caso del gas ni en el caso de la luz el trámite de requerir la tarifa social a aquellos que se consideran en aptitud como para hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, esas son las recomendaciones que se dan porque aparte están amparadas, porque eso es importante, ¿no? Que la gente no tenga miedo cuando se dice de la UNIC que no hay que pagar las facturas hasta que la empresa retraiga las refactures nuevamente, Claro. ¿no? A ver, esto es una sugerencia que nosotros hacemos fundado en un fallo judicial y en resoluciones que se han dictado. Entiendo, y hay mucha gente que me lo ha planteado, que yo tengo miedo que me corten la luz, yo voy a pagar igual, perfecto, cada uno está ¿no? Tiene en su bolsillo, se lo pueden hacer, me parece perfecto, Porque ¿sí? además, por ejemplo, la gente, o sea, bueno, la gente grande que vive como antes, ¿no? De que de pronto las facturas hay que pagarlas, y hay que Exactamente. dejar de comer para pagar las facturas. Bueno, la gente que quiera pagar, eso después no quita que se lo descuenten, ¿no? Quizás no le Claro. devuelven la plata, pero sí, capaz que la próxima factura no la tienen que Claro, pagar. por eso nosotros, a ver, si vos recordás lo que pasó en el amparo anterior con el gas, que en definitiva no se terminaron devolviendo los importes, por eso nosotros no le podemos garantizar, por más que lo diga el juez, que luego le van a ser devueltos los importes, porque si aplicamos la misma lógica que dispuso la Cámara en aquel momento, es posible que quizás no se la devuelvan, ¿no? Deberían hacerlo, ¿no? Pero entiendo que la empresa puede llegar a plantear argumentos ante las instancias superiores
para plantear que no pueden devolver los importes recibidos en su totalidad, porque recordemos que cuando nosotros pagamos la luz o el gas, no solamente pagamos el consumo, sino pagamos impuestos y le pagamos a los que producen y los que transportan la luz y el gas, ¿sí? Lo que hace la distribuidora es recibir ese importe y luego repartirlo. Parte se lo da al Estado en concepto de impuestos, parte se lo da a las transportadoras, parte se lo da a Camesa, que es la comercializadora de energía. Entonces, como las empresas pueden decir, bueno, perfecto, yo te puedo devolver, ¿no?, lo que quedó en mi poder, pero yo no te puedo devolver el resto, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros recomendamos no abonar, porque no le podemos dar la certeza absoluta de que luego le van a ser devueltas los importes de más que pagaron, ¿no? Por eso nuestro análisis, ¿no? En estas instancias las empresas no pueden, no deberían cortar la luz, porque bueno, hay un fallo. Eso es muy interesante, porque en realidad lo que más temor tiene la gente es que se le corte la luz o el gas, ¿no? Digamos, en el caso de la luz hay un fallo judicial que establece, incluso establece penalidades para el caso de que, penalidades en favor del usuario, que eso es muy interesante, para el caso de... Claro, exactamente. No obstante eso, nosotros para facilitar, digamos, para canalizar este planteo por parte del usuario, a partir del día viernes, como bien vos recién leías, vamos a tener preparado un modelo descrito, es una sugerencia también, ¿no? Cada uno puede presentar su escrito de la manera que mejor le parezca. Nosotros lo que vamos a hacer es, como siempre, tratar de facilitarles un poco la tarea a los usuarios, teniendo a disposición este modelo. Este modelo serviría para pedirle a la empresa que haga la refacturación conforme lo exige el fallo, ¿sí?, y planteando que no corresponde el corte, también en virtud del planteo judicial, ¿no? También para que la gente se quede tranquila en ese aspecto sobre qué plantear cuando llegue a la empresa, ¿no? Bueno, y por ejemplo, algo que te había preguntado fuera de aire, ¿el gobierno ya apeló con este tema? Sí, la gobernadora acaba de apelar esta resolución judicial. La apelación, en toda medida cautelar, la apelación no implica que se suspenda la medida cautelar. Los abogados decimos que tiene efecto devolutivo, que significa que no sigue vigente hasta tanto haya una revocación de la Cámara, o en su caso de la instancia superior, que sería la Suprema Corte, ¿no? Estamos en la expectativa de ver qué es lo que resuelve. La gobernadora lo que plantea es que no está previsto en la Ley de Servicios Públicos Provincial la fijación de una audiencia pública, como lo plantea el juez en su fallo, y es el motivo central por el cual el juez dispone esta cautelar, lo cual, si bien es cierto, ¿no?, que no se dispone exactamente el mecanismo de audiencia pública, sí se dispone que se deben prever mecanismos de información del consumidor, ¿sí? Y por otra parte tenemos la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, que establece el derecho a la información de los usuarios y de los consumidores, en los artículos 42 y 38 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución Provincial. El juez entiende que el mecanismo apropiado es una audiencia pública. Lo que plantea la gobernadora entiende que como no está expresamente previsto el mecanismo de audiencia pública, está mal lo que dice el juez, ¿no? Vamos a ver qué es lo que resuelve la Cámara. A mí me parece muy bien fundado el fallo del juez, por supuesto. El juez Arias. Claro. Bien, acá hay una duda, ¿no? Este fallo es por 2 años.
de acá a 2 años, ¿qué puede llegar a pasar? Nos vamos a encontrar con la misma situación que estamos viviendo hoy. Bueno. Pronto, que el gobierno diga, bueno, señores, necesitamos hacer el aumento, que aumenten las tarifas, porque si no vamos a tener una crisis energética. A ver, yo tengo la expectativa, y esto ya es un análisis un poquito más político que jurídico. Uno le puede criticar muchas cosas al gobierno provincial y nacional, pero es cierto que ellos cuando reconocen un error han retrotraído y han hecho algo en consecuencia, ¿no? Entonces yo entiendo que esto quizás si pueden llegar a emitir una resolución que modifique, ¿no? Y que por lo menos, si bien por ahí no retrotraer las tarifas, pero amplíen mucho más la categoría de tarifa social, o lo que justamente nosotros en su oportunidad hicimos la presentación ante OSEBA, para que se prevea tarifa social a las entidades de bien público, a los clubes de barrio. Si bien hay algo ahí que desde Nación está previsto, tengamos en cuenta que en materia de luz es legislación provincial y no nacional, ¿no? En consecuencia, por eso presentamos en respecto de la luz ante OSEBA, que es el organismo provincial de energía eléctrica, requiriendo que se amplíe la mayor cantidad de rubros posibles en tarifa social, porque hay muchas entidades que por las actividades que realizan, ¿no? requieren luz, y no la van a poder, no van a poder o van a tener que recortar severamente sus actividades, porque justamente las entidades de bien público realizan una actividad de orden social, no pueden aumentar la cuota social en la medida un 100% como se incrementó la luz, ¿no? Exactamente, porque justamente tienen una función social. En consecuencia, al no poder realizar una mayor recaudación, tampoco pueden cumplir con sus actividades. Eso nos perjudica a todos, ¿no? Porque obviamente hay cosas tan elementales como no tener a los chicos en la calle fuera del horario escolar. Bueno, justamente las entidades en público, los clubes, son aquellos que ejercen esa función social de no tenerlos en la calle. Eso si no existe eso, digo, esto porque lo comento porque, digamos, esto pareciera que es solamente una cuestión de que uno puede ahorrar un foquito más o un foquito menos, o puede pagar la luz de la habitación, ¿no? Esto tiene unas implicancias sociales y económicas, ¿no? Más allá, ¿no? de lo puntual. La entrevista pasada, Pablo, de que con respecto a los comerciantes, por ejemplo, claro, el del supermercado o el del mercado del almacén de barrio no puede apagar las heladeras a la noche, exactamente, la cadena de frío. Entonces con eso hay que hacer algo, porque también si le aumentan, o sea, si no va a haber facilidades o va a haber un aumento desmedido para ellos sin ningún beneficio, entonces van a aumentar la mercadería y entonces claro. es un círculo vicioso. Sí, porque digamos, eso se lo tiene que trasladar al consumidor, eventualmente. El consumidor, obviamente, ayer escuchaba que ha bajado incluso el consumo de leche, para que te des una idea, ¿no? Es una de las cosas, uno cuando empieza a ahorrar por los consumos suntuosos, por ahí deja de ir a la confitería a tomar un café, ¿no? Deja de hacer algún tipo de consumo que no es esencial para su supervivencia. Pero ya cuando tenés que bajar el consumo de leche, que es algo esencial, ¿no? para la nutrición, es porque evidentemente estamos en un problema importante, ¿no? Después se podrá discutir si solamente por el tarifazo o no. Lo que no pueden quedar lugar a dudas es que el tarifazo ha incidido en gran medida para el impacto social y económico que estamos teniendo, ¿no? Bien, y nos vamos entonces, vayámonos para el lado del gas, con respecto a la tarifa de gas. Bien, con respecto a eso, hoy salió una resolución. Todo esto es el día a día, ¿no? Bueno, es la resolución 99
del Ministerio de Energía, que en realidad lo que hace es instruir, o sea, le indica, le ordena al Enargas que dicte un nuevo cuadro tarifario que tenga un tope de un 400% respecto del cuadro tarifario vigente al 31 de marzo del 2016. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que, digamos, respecto de lo que veníamos pagando antes, no se podrá aumentar más que un 400%. Igual es mucho. Es mucho, pero recordemos que estábamos pagando un 1000%, 2000% de aumento, ¿no? Y si bien porcentualmente puede parecer una suma grande, tengamos en cuenta que partimos de que estamos pagando el costo del metro cúbico muy poquito, estamos pagando 0,22, ¿sí? El costo del metro cúbico, ¿sí? Hoy no podemos, si vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Solamente de imaginación, porque tenemos que esperar qué es lo que resuelve el Enargas. Si al 0,22 le aplicamos un 400%, nos da aproximadamente un 0,88 de aumento, ¿no? Que, bueno, teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos la tarifa social de gas en 0,61, no me parece muy excesivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la resolución no aclara, ¿sí?, si la tarifa que se va a contemplar es la tarifa vigente que veníamos pagando por la medida cautelar, que es nosotros veníamos pagando con un cuadro tarifario del año 99, ¿sí?, que nos daba un costo del metro cúbico de 0,22. ¿Estamos? Hubo muchos distritos de la provincia de Buenos Aires que no tuvieron acogida favorable a los amparos y tuvieron que pagar efectivamente el cuadro tarifario del 2014. ¿Tá? Entonces, ahí está la duda. Si cuadro tarifario vigente, el Ministerio entiende el de 2014 o el que estamos pagando, que era el del 99. ¿Sí? Nosotros entendemos que debería ser el del 99, pero no queremos anticiparnos, queremos esperar. Yo obviamente hoy estuve toda la mañana llamando a Enargas y a Camuse, queriendo a ver si nos daban alguna pista sobre cuál podría llegar a ser, ¿no?, el nuevo cuadro tarifario y qué tarifa, y todos me dijeron, bueno, esos son cuadros técnicos que nosotros no tenemos acceso y lo van a saber cuando salga la resolución. ¿Sí? Esperar que salga la resolución. Exactamente. Y si bien somos optimistas, ¿sí?, tenemos que esperar. ¿Sí? Ojo, no quiero complicar con lo que voy a decir ahora, pero esta resolución tampoco cumple con la audiencia pública, ¿sí?, con lo cual es susceptible de que también de un planteo judicial, que eso vamos también a analizarlo con el intendente si corresponde hacer un planteo judicial en su caso. Y por otro lado, no dice nada acerca de lo que venimos solicitando ya con el intendente hace un tiempo respecto de la recategorización tarifaria de nuestro distrito, ¿no? Claro, es lo que estaba leyendo un poco lo que habían escrito o pregunta a la gente, ¿no? Con respecto, nosotros habíamos compartido la publicación del tarifazo del gas, lo que sugiere, bueno, lo que habéis publicado vos, Pablo, y donde te preguntan, ¿no? Si les parece que está bien un 400%, claro, que igual, acá dice la persona que escribe, igual es una fama al pueblo, dice. Y bueno, está tu respuesta también de que, bueno, se van a seguir planteando, claro, el tema de la nosotros, exactamente, nosotros no estamos diciendo que un 400% nos parece bien, ¿no? Porque en definitiva hay que determinar, cuánto es lo que cuánto es el cuadro tarifario concreto que establece el Enargas, ¿sí? Por eso digo, si de la resulta de ese cuadro tarifario que dispone el Enargas, estamos en la misma, nos aparece que impagable la factura, digamos, vamos a seguir planteando. Y aclaraba lo de la recategorización, porque aún
aun cuando nos parezca un alivio esta resolución de Energas que está pronta a salir, no significa que abandonemos el planteo de la recategorización. No significa que nosotros consideremos que cualquier encuadre tarifario tiene que ser, en nuestro caso, equiparado a regiones frías, no a regiones similares a la capital o el litoral, ¿no? Eso ya lo venimos hablando, pero vuelvo a repetir, por más que esta resolución puede ser que apague el incendio, ¿no? Es apagar el incendio, no significa que nosotros no sigamos planteando la cuestión de fondo, y vamos a perseguirlo desde lo administrativo, y eventualmente desde lo administrativo, si no nos otorgan una medida positiva, vamos a seguir insistiendo con otras instancias, ¿sí? Para la gente que pregunta qué es lo que hace, o sea, cómo se trabaja desde, o sea, cuáles son las medidas que ha adoptado el municipio, ¿no? Claro. El municipio, recordemos que la semana pasada, si no me equivoco, el intendente, el doctor Luis César, se ha reunido con el ministro de Energía, así que bueno, con Aranguren, sí. Y él ha prometido rever el tema de Miramar. Claro. A ver, el intendente desde el primer momento que salieron estas resoluciones, nos reunimos y mantenemos contactos, te digo, cotidianos sobre estos temas, y es el que está más al frente y más preocupado sobre estas cuestiones. Lo que hemos hecho desde el municipio es realizar planteos tanto en Energas, que es el organismo del Contralor del Gas, como el Ministerio de Energía, como a OSEBA, como recién te contaba, que son planteos de orden administrativo, pero también de orden político, ¿no? El intendente se ha reunido no solamente con el ministro, que el ministro se ha comprometido respecto de General Alvarado, General Pueyrredón y Necochea, realizar un encuadre específico para estos 3 distritos, sino también con el Ministerio del Interior, con sucesivos secretarios y ministros de la provincia, como para plantear esta preocupación del municipio en ese aspecto, ¿no? Como también a legisladores. Sergio Massa ha salido ya en reiteradas oportunidades en distintos programas, nombrando incluso a Miramar, a partir de la información que le proveyó nuestro intendente, ¿sí? Así que, digamos, nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance como para hacer los reclamos correspondientes, representación de todo el distrito. Respecto de un eventual amparo, por ahí esto es un poquito técnico, pero el tema es el siguiente. Hoy por hoy, en lo que se refiere al gas, lo que dispuso el juez Racondo, que es un juez federal de La Plata, es solamente que ordenar al gobierno nacional que en el plazo de 20 días disponga la audiencia pública, pero no suspendió el cuadro tarifario, ¿sí? Todos los demás amparos, ¿sí?, que se fueron dictando en la provincia por una reglamentación que dispuso la Suprema Corte, en definitiva terminan recayendo en ese juez, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros planteamos un amparo, más allá de la cautelar o no cautelar, va a terminar recayendo en ese juez que ya tiene una posición tomada, ¿sí? Entonces nosotros no consideramos por el momento operativo hacer un planteo cuando ya sabemos cuál es la posición del juez al respecto, ¿sí?, que no va a dictar una cautelar en ese aspecto. Aclaro que, si bien es cierto que una jueza provincial de La Matanza dispuso una cautelar, ¿sí?, inmediatamente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a este juez que yo te nombraba federal. Yo te digo que hasta de sentido común, que lo que va a hacer el juez federal es desestimar esta medida cautelar que dispuso la jueza provincial y sujetarse a lo que ella dispuso, que es solamente disponer la audiencia pública.
más allá, si bien este fallo fue apelado, nosotros consideramos, por eso nosotros estamos yendo por otras vías, ¿no? Por otras vías que tienen que ver con lo administrativo y con lo político, y eventualmente también articulando esfuerzos con otros municipios, porque entendemos que en esto, digamos, mandándonos solos, difícilmente podamos llegar a algo en concreto, ¿sí? Por eso también esto mismo que te mencionaba recién de la recategorización, si bien por vías diferentes, también lo estamos pidiendo junto con Mar del Plata y junto con Tandil, ¿no? Eso es importante, hacer un frente común. Claro, si bien, o sea, para mí lo ideal hubiera sido que se hubiera seguido el criterio de esa mesa de consenso que fijaba que, ¿no?, que todos unidos los municipios que teníamos el mismo problema hiciéramos una misma presentación. Bueno, en definitiva esto no fue así. Esto hay que entender que también hay cuestiones políticas, cada distrito tiene su signo político distinto y que muchas veces pesa, y por ahí los funcionarios municipales somos esos, funcionarios municipales, y tenemos nuestros intendentes que nos dictan. Por parte quiero esto es aclarar que por parte del intendente, él siempre accedió a hacer planteos conjuntos, ¿no? Desde el primer momento, porque tiene el mismo criterio que yo. Y porque es la forma de que la gente, o sea, hay que Sí. pensar en la gente, ¿no? Claro, exactamente. A mí me parece que realizar planteos solamente para salir en las fotos y después ese planteo no sirve para nada, está bien. Momentáneamente a la gente le puede gustar que uno aparezca diciendo una frase rimbombante de protección de los usuarios, pero si eso en realidad no se traduce en algo concreto y efectivo que beneficie a los consumidores, me parece que no sirve, ¿no? Por lo menos no es el criterio que nosotros estamos aplicando. Nosotros lo que tratamos de ser serios en eso, ¿no? Y en esto también el intendente, si bien es cierto, muchas veces nosotros discutimos con él, porque yo le planteo que por ahí tiene un perfil por ahí un poco bajo en este aspecto, porque es, hablando con él, lo primero, y creo que ha tenido con vos otras entrevistas, viste que él, lo primero que le surge es hablar del tema, ¿no? Pero bueno, me refiero a que es un problema muy complejo, que hay que estudiarlo mucho y que hay que ver cuáles son las vías más idóneas posibles para darle una respuesta al usuario, ¿sí? Como vos decís, Pablo, es el día a día con esto. Claro. Es un tema que nos ha quitado el sueño más de uno. Hay Sí. mucha gente muy preocupada por esto. Hay gente que ya ha recibido boletas muy, pero muy Sí. excedidas. Gente que pagaba ni la décima parte de lo que Sí. de pronto le ha llegado ahora. Y bueno, es una manera, esto yo creo que va a haber que tener un poco de paciencia, seguir de pronto las sugerencias, como vos decís, en este caso refiriéndonos a nuestro distrito, de no pagar las boletas hasta que se refacture, ¿no? Tener un poco de paciencia, no van a cortar, decir a la gente que se quede tranquila, que no va a haber cortes de luz, no se puede, no pueden hacerlo, y que cuando vayan vamos a recordar lo de la tarifa social, porque de pronto, Claro. en la entrevista pasada vos nos comentabas de que de pronto no iba la gente y le decían de que no podían cuadrarse dentro de lo que era Claro. la tarifa social. Sí, esto es importante. En el tema del gas, pueden dirigirse a Camusi o pueden dirigirse a LOMIC, y nosotros le vamos a entregar un formulario que deben llenar, bueno, y decir toda la documentación que deben presentar. Sinceramente, vuelvo a repetir, vuelvo a resaltar la buena predisposición de la gente de Camusi en este aspecto, ¿no? Respecto de EDEA, nosotros tenemos una muy buena relación con el organismo de Contralor, que eso nos facilita saber, en el caso de que no figure la persona con tarifa social,
a pesar de en apariencia cumplir todos los recaudos, determinar el motivo por el cual no está encuadrada y poder aconsejarle qué tiene que hacer en consecuencia, ¿sí? Bueno, estas son las recomendaciones que hace la OMIC, ¿no? Uh-huh. La OMIC que viene trabajando, como decíamos al principio de esta entrevista, que viene trabajando y estudiando el tema, porque es un tema tan técnico que si no lo estudias y no te podés perder de nada. Creo que en este caso Sí. Pablo ha sido muy, como me dijo un oyente el otro día, como siempre, por supuesto, tan sencillo en explicar, pero la gente tiene que entenderlo, ¿no? Sí, sí, por eso, si bien por ahí la gente encuentra modelos, esto que hablamos, ¿no? De lo del viernes, de la nota, hay un modelo que viene circulando que es de Mar del Plata. Yo, a ver, cada uno puede digamos, hacer los planteos que correspondan y que correspondan a su saber leer y entender. Nosotros hacemos nuestro propio análisis y vamos a hacer nuestro propio modelo de escrito, justamente porque entendemos que ese modelo de escrito tiene que ser lo suficientemente claro, no solamente en referencia a lo que se le requiere a la empresa, sino que también el usuario debe entender que lo que está escrito ahí, ¿sí? Lo debe entender y lo debe, para poder razonar si le satisface o no, ¿no? Es una sugerencia que nosotros hacemos, pero me parece que hay que ser lo suficientemente claro y tomarse todo el tiempo del mundo como para explicar una y otra vez. O por eso estoy muy atento en las redes sociales a explicar cualquier cosa. Pero está muy bueno lo que vos haces, son muy pocos los funcionarios que de pronto ante una emergencia, llamémoslo así, o entre comillas, de este tipo, de esta naturaleza, le responden a la gente a través de la red social. Sí, eso me parece importante porque, a ver, esas preguntas, si yo me imagino que esa persona cuando está planteando eso, a veces tiene una carga de angustia muy importante. Entonces, a mí me parece que eso hay que, digamos, los funcionarios estamos para eso, nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar, puedo por ahí, por eso siempre hablamos de sugerencia, ¿no? Porque muchas veces, digo, aparecen publicaciones de todo tipo y vaya y haga tal impugnación y no. A ver, nosotros, obviamente, cada uno puede aplicar su criterio, pero nosotros como municipio tenemos una posición basada no en lo que se me ocurre a mí, sino en el análisis de las resoluciones y de los fallos judiciales que vigentes, ¿sí? Que y te vuelvo a repetir, esto es lo que estamos sugiriendo hoy. Mañana, por ahí te puedo decir todo lo contrario, pero por eso estamos basado, en claro, permanente contacto por con eso. vos, para que cualquier novedad que haya, yo te agradezco los mensajes que de pronto nos envías apenas te enterás de cualquier novedad, para nosotros poder difundirlo y que la gente esté atenta. Entonces, repetimos lo del modelo que se va a estar proveyendo, sí. a la gente que quiera buscarlo. Recordamos dónde queda la A mí queda en la calle 28, número 1135. Bien. Estamos de 7 de la mañana a 13 horas, ¿sí? Por ahí les pido que nos tengan un poquito de paciencia porque somos solamente dos, nuestra secretaria Majo Autino y yo. Un beso grande a Majo. Sí, Majo, la verdad, es un tanquecito. Y bueno, entonces por ahí les pedimos, a veces se nos congestiona la oficina porque además funcionan muchísimas oficinas. Por favor, más. Un traslado de los lado. No pueden haber tantas oficinas o Sí, tantas cosas yo te digo, en un lugar. a mí, por ahí un poco, y más en estos tiempos en donde hay mucha alarma social por todo esto, ¿no? Y mucha demanda social también, porque recordemos que también funciona la Defensoría del Pueblo y también funciona el área monotributo social y también el área de empleo, que el área de empleo es muy interesante, que
esto aparte, ¿no? Que la traigas me va a matar Belén, porque no me gusta mucho lo mío. Siempre. Belén, porque han salido, ayer estuvimos en una reunión de equipo, Sí. y han salido unos programas que están buenísimos, que de inclusión social, de inclusión laboral y social, muy interesantes. Sería interesante que te los explique. Ya estoy en contacto con ella. Gracias por Pero el dato. sí. Esto, lo que pasa es que también son nuevos, que requieren de mucho estudio, de mucha preparación, y bueno, por ahí Belén lo va explicando de a poco, porque también requiere de una organización, ¿no? De organizarse en ese aspecto. Ni qué decir de Sebastián, ¿no? Y de Notoni y del nuevo director de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, quien ya hemos entrevistado también. Pero Sí. bueno, la audiencia se renueva y siempre es bueno, por eso me encanta entrevistar a cada funcionario y hacer notas extensas, porque realmente a veces en 20 minutos o en 10 minutos de entrevista a veces no se puede contar, o uno no puede explayarse y no puede realmente... hay Claro. cosas que no se pueden resolver. Así como esto. Sí. Como esto, que es imposible. Sí, esto requiere, digamos, una explicación tranquila, pausada, porque por ahí uno mismo también se puede equivocar, ¿no? Al decir las cosas rápidas, la gente por ahí interpreta mal, ¿no? Porque el funcionario no explica bien, no es porque la gente, ¿no? se equivoque. Bueno, Pablo, nosotros te agradecemos muchísimo. No sé si quedó algo en el tintero. No, bueno, con respecto a este tema, reiterar que más allá de la resolución que se tome en definitiva por parte del gobierno, y que independientemente de que esta resolución alivie el tarifazo del gas, nosotros con el intendente vamos a seguir insistiendo con el tema de la recategorización, ¿sí? Para que nos vuelvan, no, nunca nos incluyeron, para que nos incluyan en un régimen diferencial, como el que se establece para La Pampa, para Mendoza, para la Patagonia, ¿sí? Me parece que estamos en condiciones, por las particulares condiciones climáticas que nosotros aportamos datos científicos, ¿no? Fundados ante el Ministerio de Energía y ante la Energas, suficiente como para que nos consideren, ¿no? De la misma manera que lo hizo Tandil, de la misma manera que lo hizo Mar del Plata, pero cada uno por sus propios fundamentos. Y bueno, una vez apagado este incendio, por ahí estaría bueno hablar sobre cuestiones también que tienen que ver con la telefonía móvil, todo esto de la luz y el gas, los tarifazos, sí, ha opacado otros temas que sí, también son importantes, ¿sí? No hay que olvidar que también hubo un aumento de un 30% en el costo de la telefonía fija. Ahora se viene un 15% de aumento en las tarifas de los celular. Esto es promedio, ¿no? Porque cada empresa lo va a distribuir de distinta manera. Pero bueno, son cuestiones que se vienen y que también requieren de un estudio especializado y aconsejar a los usuarios y a los consumidores cómo proceder. Y hay que estar muy atentos. Como usuario hay que estar atentos. Sí. No hay que ir y pagar la factura cuando llega, porque bueno, hoy yo creo que no le sobra un peso a nadie. Entonces, bueno, hay cuestiones que hay que ir detallando, hay que ir deshilachando la factura. Sí. Y preguntar, ¿tenés la OMIC, la Oficina Municipal de Información del Consumidor, que podés ir con tu boleta, ¿no, Pablo? Exactamente, nosotros siempre le requerimos la boleta para hacer un análisis, ¿no? Eso, y después también con respecto a los servicios bancarios, bueno, digamos, lo que se refiere a relaciones de consumo abarcan muchos aspectos que por ahí yo también les pido perdón a muchas personas porque nosotros, si bien estamos con esto, también continuamos con nuestras tareas habituales. Y esto por ahí lamentablemente ha hecho que estemos demorando lamentablemente algunas resoluciones que deberíamos haber tomado con un poquito. Entonces, bueno, si bien tratamos de estar al día, tengo que reconocer que cuando pasan este tipo de cosas nos atrasamos. Así que... Ya esto va a pasar seguramente, confiamos en que va a tener la celeridad que realmente el usuario se merece, y esperemos que los argentinos podamos volver a apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilos, ¿no? Sí. Porque creo que desde hace bastante tiempo
desde que se anunciaron estas medidas de aumento de tarifas, más de uno ha perdido completamente. Tal cual. Pablo, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, por supuesto que sabés que tenés los micrófonos abiertos, creo, poder decir de todos los programas de esta radio para poder difundir y llevarle tranquilidad a los usuarios, a la gente, a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias María y será hasta la próxima. Bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a cumplir con la tanda publicitaria y enseguida retornamos, por supuesto, con más de todo, ¿ya?